Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Mauricio Sáenz, somos 12 tribus, todos discípulos del mismo maestro, todos dispuestos a aprender, todos con sed de aprender. De la preciosa Torá, desde el corazón del Padre, por la obra de Yeshua en el madero y a través de la enseñanza del precioso Espíritu, el precioso Ruach que el Señor ha puesto en nosotros. La palabra por la palabra, entenderla, aprenderla, escudriñarla, vivirla, porque saber mucho es llenura de cerebro. Vivirla es llenura para el espíritu, es llenura de vida para todos, aún para los que nos rodean cuando vivimos la palabra como es. Les saludamos en nuestro estudio que venimos ya desde hace bastante tiempo estudiando el libro de Apocalipsis. Estamos en la sexta trompeta, hemos estudiado en su correspondiente orden, iglesias, sellos, trompetas, luego llegaremos a las copas, pero las copas desde luego ya son copas de ira que estudiaremos dentro del marco del milenio, cuando estemos ya habitando con Yeshua en Jerusalén, en Israel, donde sabemos que el Señor pondrá su trono y nos enseñará aún lo que nos es oculto. Y en la medida que escudriñamos más las escrituras, entendemos algo, pero aparecen un montón también de cosas que nos hacen escudriñar más, porque nos aparecen nuevas inquietudes. Y el Señor nos satisface la sed eh, con su palabra y siempre estaremos agradecidos con Él por habernos dejado el precioso tesoro de su Torah. Estamos en Apocalipsis 10. Hemos dicho que estamos en la sexta trompeta, que es este tiempo que vivimos. También dijimos que uno de los elementos para tener en cuenta es que la Apocalipsis tiene una secuencia cronológica hasta donde vamos. Hay partes en las cuales retoma de lo anterior y eso nos ha servido de refuerzo dentro de todo este estudio, pero definitivamente la sexta trompeta es tiempo presente, el hoy de la humanidad. Y entendiendo esto, nos hemos visto abocados a concentrarnos en estos eventos, entendiendo que hay una narrativa de eventos celestiales, otra de eventos terrenales y otra de eventos que los vinculan a los dos. Entonces hoy veremos Apocalipsis 10, iniciaremos con Apocalipsis 10, pero antes de eso, como preámbulo y para entrar, vamos a leer Colosenses 2:15. Lore, si lo tienes a la mano, nos regalas, por favor, Colosenses, la carta al pueblo de Colosas, capítulo 2, versículos 2 al 15. Ok, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie nos engañe con sofismas, pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por tanto, de la manera que recibisteis al Señor Jesús, el Mesías, vivid en él, arraigados y sobreedificados en él y consolidados en la fe, como fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad que no haya quien os esclavice por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el Mesías, porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne, por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual
también fuisteis resucitados con él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los delitos, anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Amén. Amén. Nosotros muchas veces nos concentramos en tratar de encontrarle sentido, interpretación, aplicación a las escrituras desde diversas fuentes. Y miren que Pablo dice cuál es la fuente para descubrir, para entender, para vivir el misterio de Elohim, el misterio de Dios. Y se llama el Mashiach, se llama Yeshua, se llama Jesucristo, el Hijo, la palabra encarnada es la fuente para poder profundizar y entender las escrituras. Lo demás él lo llama fábulas. Incluso él dice que hay una controversia, una contienda entre el modo de vivir del mundo y el modo de Mashiach o el modo de Mesías, el modo del Cristo. Entonces, y nos dice, nosotros, ¿por dónde fuimos? ¿Por qué fuimos perdonados? Por la obra de Mashiach. ¿Cómo nos acercamos al Padre? Por la obra de Mashiach. ¿Cómo alcanzamos respuesta a nuestras oraciones? Por la persona de Mashiach. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra énfasis? ¿Cuál debe ser nuestra confianza? ¿Cuál debe ser la fuente de nuestra certeza? ¿Cuál debe ser el camino para entender las escrituras? Mashiach. Él lo llama. Él dice el misterio de Elohim o el misterio de Dios. El Mashiach, el Mesías. Sin él no hay escritura. Sin él no hay entendimiento de la profundidad, de la amplitud, de la maravilla del amor del Señor por cada uno de nosotros. Sin Mashiach no hay camino al Padre. Sin Mashiach no hay Padre, porque Él es el Hijo. Sin Mashiach no hay nada. No nos concentremos en buscar en la palabra cómo alcanzar la riqueza o cómo alcanzar las profundidades del poder de la oración o alcanzar las profundidades, la manifestación de la profecía. Nada de eso. Esa es la añadidura, el reino, el misterio, la manifestación, la verdad. Toda está en Mashiach. El Padre es insondable. El Padre es imposible de llegar a esa dimensión. Mashiach, Mashiach es el Hijo del Hombre, para que el hombre pueda entender a través del Hijo al Padre que es insondable. Acerquémonos al Hijo. Él es la fuente. A Él tenemos que acercarnos. Sin Él no entendemos nada de lo que está pasando. No le encontramos una profundidad espiritual ni profética a lo que está sucediendo actualmente. Sin Mashiach, todo lo que hagamos será mera religión, formalismo, pero no encontrará repercusión ni profundidad en lo espiritual. Ni lo espiritual encuentra repercusión, encuentra casa en nosotros sin Mashiach. Vivamos a Mashiach, el misterio de Dios. Apocalipsis 10, 1, 7, y veremos por qué tiene que ver esta lectura que acabamos de hacer de Colosenses. Pero es que además es imposible no encontrar a Mashiach si Mashiach está en toda la escritura. El centro del Apocalipsis no es el anti-Mashiach, no es el anticristo. El centro del Apocalipsis no es la maldad del hombre, no es la corrupción de la humanidad, no es la apostasía de la iglesia o la apostasía de las diversas ciencias. El centro del Apocalipsis es Yeshua, es el Mashiach. Y es el Mashiach revelándonos al Padre. Y es el Mashiach revelándonos los tiempos. Y es el Mashiach revelándonos el corazón del hombre. Y es Mashiach revelándonos su llamado a nosotros, sus hijos. Y es Mashiach invitándonos a ser parte de sus siervos. Y es Mashiach que nos enseña su fidelidad y nos acoge como la única fortaleza, fuente y refugio para que podamos andar en santidad.
De eso se trata Apocalipsis. Apocalipsis 10, 1, 7, por favor, Luigi. Sí. Dice, vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño rollo abierto, y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando clamó, los 7 truenos emitieron sus propias voces. Cuando los 7 truenos hablaron, estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella lo que hallaron los 7 truenos, y no los escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su diestra hacia el cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que ya no habría más dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté a punto de tocar la trompeta, también se habrá consumado el misterio de Dios, como anunció a sus siervos los profetas. Si lo que acabamos de leer en Colosenses dice qué es cuál es, quién es, o sea, qué es el misterio de Dios o el misterio de Elohim, está hablando de Mashiach. Lo acabamos de leer en Eclesiastés. ¿En qué? En Colosenses. En Colosenses cuando dice el misterio de Dios, el Mashiach. No está diciendo que Mashiach sea Dios, sino que el Mashiach es el misterio o la parte insondable del Padre revelada a los hombres. Porque en él habita, dice, la plenitud de la naturaleza de Dios. No lo dijo también en Colosenses. Entonces aquí nos está diciendo, ¿qué pasará ese día? ¿Qué pasará con esa séptima trompeta? Allí se manifestará Mashiach. ¿Por qué se manifestará Mashiach? Porque se manifestará, se habrá consumado, se habrá completado el misterio. O sea, el misterio ya se manifiesta. Y el misterio es Mashiach. Uno dicho por Pablo, Shaul, y otra dicha por Juan, Johanan en Apocalipsis, y el otro en Colosenses. El primero en Colosenses. Entonces, para poder entender lo que el Señor nos está diciendo, no es solamente mirar a la higuera, ¿sí? No es solamente mirar a Israel. También en Lucas nos dice, miren al resto de naciones, al resto de árboles del bosque. Pero ¿cómo hay que mirarlo? Hay que mirarlo bajo la lente de las Santas Escrituras, de la Torá, de la Biblia. Si yo quiero mirar cómo es que se aplica esto, cómo debo entender lo que nos está diciendo el Señor, debo mirarlo desde las Escrituras, desde la Biblia. Debo mirarlo desde las características de su autor. Si el mismo Johanan dice, he aquí que Dios es amor, ¿m? Entonces yo cómo tengo que cubrir cada palabra con amor. Ahora, que el amor deje exento la reprensión es un gravísimo error. Por el contrario, él mismo dice en su palabra, dice, el padre, el buen padre, al hijo que ama, lo reprende. Entonces, cuando empiezan a enseñar las escrituras desde el punto de vista de un Dios que se acopla, que acoge y que te acompaña en tu capricho, estamos cerrando. Porque estamos hablando de un padre que como padre nos instruye, que como padre nos guía, pero también que como padre, cuando nos estamos apartando, nos tiene que reprender. ¿Por qué? Porque nos ama. Si te dejas sin reprensión, dice el Señor, que te está mirando como si fueras un hijo que no es hijo, para hacerte entender como el hijo del vecino. Al hijo del vecino yo le puedo decir, no juegue, no golpee el balón contra mi ventana, pero no le puedo decir que no golpee el balón contra la ventana de ellos. ¿Ven? Esa es la diferencia entre ser hijo. El hijo sabe que la reprensión es por amor y acepta y vive la reprensión, porque conoce las características del padre, del autor de la palabra. También hay que reconocer el tiempo en que se escribe esa palabra. ¿Qué podría significar en ese tiempo? Pero además de eso hay que mirar a los destinatarios, o sea, al tiempo de su cumplimiento.
Si nosotros miramos, entonces vemos aquí, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, un ángel que tiene sobre su cabeza un arco iris. La generación que viene tras de nosotros, desafortunadamente, donde encuentre una imagen de esa va a decir que ese es el líder gay, porque tiene la bandera multicolor sobre la cabeza. Los intérpretes van a decir, algunos que viven de aquellas cuestiones de los extraterrestres, los ovnis, todo esto, dicen, "Ay, tiene sus pies como columnas de fuego, es una nave espacial. Ese es el fuego que lanzan como los cohetes cuando va a despegar cualquier nave espacial desde la Tierra para vencer la gravedad. Y tiene una cabeza que es como el sol. No, esa es, pero la cabina de la nave espacial se les olvidó apagar el bombillo y entonces quedó encendido y entonces por eso se ve ese resplandor. Y empiezan a encontrarles unos sentidos alocados que realmente lo único que están haciendo es cumpliendo con la obra, con esa estratagema del enemigo de querer desviar la Torah, quitarle valor a la Torah y hacer que el mundo viva sin Torah. En pocas palabras, que el inicuo encuentre iniquidad para reinar sobre los inicuos que aman la iniquidad. Y por eso se dejan marcar por aquel que recibe las banderas de la iniquidad de parte del padre del engaño que es Hasatán. Entonces, nosotros tenemos que ver es que los pies que aparecen allí nos indican es una firmeza, es que hay firmeza en lo que va a decir, es que hay firmeza en el propósito del Señor. Entonces, eso para todo lo que vayamos a estudiar. Ahora, la palabra también, cuando nos habla acerca de ese arco iris sobre la cabeza, nos lleva a esa que recordemos el pacto del Eterno. Un ángel es un mensajero que tiene la calidad de ser fiel a lo que el emisor está diciendo, el mensaje que está dando, y tal con esa fidelidad se la va a dar el destinatario, con esa misma fidelidad. Entonces, veremos que las manifestaciones de el mensajero, del ángel, es principalmente el que lleva el que rige, el que gobierna, es aquel que ha sido nombrado en el libro de Colosenses, que dice que toda potestad, todo principado ha sido puesto bajo sus pies. Volvemos a Mashiach. Y cuando la palabra del Señor nos habla acerca de el ángel de Jehová, el ángel de Jehová es capaz de decir, le dices a Satán, el Señor, el Elohim, el Padre te reprenda. O sea que no es el mismo Elohim. En ocasiones se presenta con las características porque tiene las mismas características, participa las características de la naturaleza divina, de la naturaleza del Padre, y por eso en ciertos espacios se da esa virtud de presentarse en nombre y con la categoría del Padre, pero siempre reconociendo cuando habla acerca de sí que Él tiene un Señor sobre su cabeza, y ese es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del cielo y de la tierra. Martica, ¿nos lees por favor Zacarías 3, 1, 2? Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Mire quién es el que sale en defensa del sacerdote. Es el propio Yeshua, es el propio Mashiach el que se presenta allí. Mashiach como mensajero del Padre, como el que nos revelará todos los misterios, también es el que presenta defensa de nosotros. Es el Melech Jehová, es el ángel de Jehová, es el ángel del Señor, es el Melech Yahvé, es el Melech del Señor. Entonces, como Melech, como Malach, pero bueno, también es Melech porque es el príncipe del Señor. Como Malach, que significa ángel, mensajero, embajador, el mensajero de Elohim. Pero también recordemos que la palabra Melech
viene de la misma raíz que es la palabra trabajar. Significa el que va y viene, el que no descansa. Incluso el libro de Enoch lo llama así, los que no duermen. Los que no duermen porque tienen que estar atentos a nosotros. Los que no duermen porque son la conexión entre el Padre y su creación. Los que no duermen porque están atentos a adorar al Padre. Los que no duermen porque están atentos a cuidar de nosotros. Los que no duermen porque nosotros eh, sabemos que son los que nos traen el mensaje del Señor, pero quien lo revela a nuestro corazón, quien nos trae y nos sella es el precioso Ruach. No confundamos. Por eso es que el precioso Ruach es digno de adoración. Los ángeles no. Cuando el ángel del Señor se revela y se manifiesta, Yeshua, allí nosotros adoramos a Yeshua. Allí nosotros adoramos a Mashiach. Digamos de esta manera, no lo adoramos como un ángel, lo adoramos porque es el Hijo y el Padre nos ha revelado todo a través del Hijo. Éxodo 23, 20-25 nos dice, he aquí, yo envío mi ángel, hablando del Padre, delante de ti para que te guarde. Recordemos que el Señor ha dicho, yo no voy a estar allí. Voy a enviar a mi ángel para que los guíe. Y te introduzca en el lugar que he preparado. Dos cosas hace este ángel, el ángel del Señor. Nos guarda y nos guía. Guarda en el camino y los introduce en el lugar que les he preparado. Guárdate en su presencia y obedece su voz. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd y obedeced. No te rebeles en su contra, pues no cargará con vuestra transgresión. O sea, si tú te rebelas, el que pierdes eres tú. No está recibiendo perdón de pecados, no se está llevando tus transgresiones, no está lavando tu vida, no te está limpiando en lo espiritual, no te está haciendo acepto delante del Padre. ¿Por qué te rebelas? No porque Él no quiera, ya la obra está hecha. Acéptala y verás los resultados. Porque mi nombre está en sus entrañas. El Yod Hei Vav Hei. Pero también mi nombre se refiere a mi presencia, mi respaldo. Si escuchas atentamente su voz y haces lo que te hablo, tendré enemistad con tus enemigos y tendré aversión a tus adversarios. Porque mi ángel irá delante de ti, te conducirá. Miren que va adelante, va abriendo camino, va a nuestra defensa, pero también nos sigue guiando hacia el amorreo, al eteo, al fereceo, al cananeo, al jebuseo, al ebeo, y los exterminaré. Si yo me quedo tan solo en que me conducirá ante esos adversarios, pues, o sea, me lleva a dificultades. No, te lleva a que veas la victoria, y para que puedas ver la victoria, te va a meter en batalla. No te postrarás ante sus dioses, ni les rendirás culto, ni harás según sus obras, sino que los destruirás por completo. Es una orden. No idolatría. No seguir las costumbres idólatras de los pueblos. Dice, sino que los destruirás por completo y destrozarás enteramente sus estelas. Servirás a Yod Hei Vav Hei, a Jehová, vuestro Elohim, vuestro Dios, y bendecirá tu pan y tu agua. No te faltará, lo bendecirá. Y apartaré la enfermedad de en medio de ti. ¿Qué es lo que está diciendo? Antes dice, no te rebeles. Esta promesa, recíbela, acéptala, proclámala y la vivirás. Apartará la enfermedad. Dice, apartaré. Pero ¿a través de quién lo apartaré? A través del ángel. ¿Y quién es el ángel? El mismo misterio de Dios. ¿Y quién es el misterio de Dios? Mashiach. Y apartaré la enfermedad de medio de ti. Siempre nos está hablando de Yehoshua, el que lidera, el que tiene el cetro, el que gobierna sobre quiénes, sobre esos seres espirituales que conocemos como ángeles. Y los ángeles, como vemos, son una conexión entre lo celestial y lo terrenal.
celestial y lo terrenal, y lo terrenal y lo celestial. Cuando Jacob ve la escalera, ve ángeles que suben y bajan. ¿Ven? Bueno, suben y bajan. ¿Por qué? Llevan y traen. Llevan y traen, llevan nuestras oraciones, traen la respuesta del Padre. Traen la palabra del Padre, llevan nuestra respuesta de obediencia. Hermoso. Mateo 28, 1 al 8, por favor, Lore. Lore. Olvidé sacar el anime. Al final, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque resucitó, como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demorar a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Y ellas, partiendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, breve. Existen personas que creen que el Señor resucitó el domingo, el primer día de la semana. Y que por eso cuando Pablo dice que se reunían el día en que el Señor resucitó, claro, es el domingo. Entonces el domingo entró a representar, perdón, entró a reemplazar el Shabbat y se convirtió en el día de Shabbat, en el día de reunión. Pero miren lo que vamos, si nosotros vamos en orden, lo que digo, esto es un paréntesis nomás, simplemente porque me parece importante aclararlo. Dice, al final de los Shabbats, de los sábados, o sea que no era un solo sábado lo que estaba sucediendo en esa Pascua, eran un Shabbat y un Shabbatón. O sea, el día de preparación era para el día de Shabbatón, pero luego después del Shabbatón venía un Shabbat ordinario, un sábado. Dice, al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, al amanecer. O sea que todavía no ha amanecido. Entonces, en el lenguaje bíblico, todavía pertenecía a la noche. ¿A qué noche? A la noche del domingo pertenecía ese momento en que ya llegan al sepulcro. ¿Sí? Ahora, el Señor dice el mismo ángel dice que dice, porque resucitó como lo había dicho. ¿Y cómo fue que lo dijo? Él dijo, como fue con Jonás, quien estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté en lo profundo de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que la cuenta tiene que empezar por la crucifixión, por la muerte o por el sepulcro. Debe empezar por el sepulcro porque de resto él estaba sobre la tierra. O sea, integral, espíritu, alma y cuerpo de Yeshua estaba sobre la tierra. Pero cuando su cuerpo entra al sepulcro, entra a la tierra, porque era un sepulcro excavado en una montaña. Allí empieza la cuenta. Entonces, dicen que las mujeres vieron de lejos porque ya anochecía y ya había empezado el día de preparación. No podían tocar muerto. Por eso se cuenta como que inicia en una noche. Si él amanece en otra noche, resucita en otra noche, entonces serían 4 noches y 3 días. Por eso decimos siempre, primera noche, segunda, después viene el día, viene la segunda noche, viene el segundo día, viene la tercera noche y tuvo que haber resucitado a la tarde del Shabbat, antes de que cayera el sol y comenzase la cuenta de la noche que indicaba el siguiente día que sería el domingo. Por eso el Señor se manifiesta y miren que está hablando en pasado. No dice porque el Señor va a resucitar.
Dice el Señor, ha resucitado. Para que llevemos bien la cuenta de que el Shabbat sigue siendo el día de reposo y el día de congregación. Ahora, volviendo con nuestro tema. Con nuestro tema es que no siempre, o sea, esa figura que nos han formado, que nos han forjado en nuestra cabeza, en el consciente colectivo, de que, no, es que los ángeles son unos gorditos con alas y unas diademitas que van aquí en la cabecita que les adornan, que se le ven lo más de bonito con los crespitos que les bajan. No, aquí nos dice claramente que temblaban, ¿por qué? Porque su aspecto era como el aspecto de un relámpago. O sea, ¿y a quiénes les generó todo el temor? ¿A las mujeres? No. A las mujeres no, porque el mismo ángel les dice, ¿por qué ustedes no pueden temer? Porque ustedes sí están buscando lo correcto. Ustedes sí adoran al único y verdadero Elohim. Ustedes sí conocen a quién han venido a buscar. Los otros, los que temieron, los que tuvieron que caer ante esa visión tan tremenda de ese ángel, los que temblaban de ese temor, era porque no tenían el fundamento en la Torá ni en Yeshua. Entonces tenían que temblar. Pero a las mujeres, no. A las mujeres les dice, más bien vayan y digan esto al resto de sus hermanos. Y las mujeres corren. Ahora, era un ángel que dice allí que resplandecía, él solito, él era un relámpago. No era una columna de fuego las dos piernas y entonces eso era la llama que lo mantenía a flote, o sea, tenía que hacer equilibrio para poder no caerse, ¿sí? Por favor, el fuego que sale de un cohete es porque tiene que vencer la gravedad. Pero ¿qué han hecho que los ángeles se someten a la gravedad o a nuestras reglas de la física? Entonces no llevemos tan bajo las cosas espirituales hasta querer darles una interpretación, perdónenme, que rayan lo ridículo, como lo están haciendo todos esos seguidores de este tipo de adoradores, más bien, de este tipo de doctrinas ufológicas. Ahora, Mateo 1:20 nos dice, pero mientras pensaba en esto, está hablando de José, de Joseph, el esposo de María, de Miriam, y padre en lo legal, digámoslo de esa manera, de Yeshua, dice, pero mientras estaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. No dice el ángel del Señor, un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer María o Miriam, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. En el sueño, no solamente aparece físicamente, sino que te aparece en sueños y te revela cosas. Ahora, aparecen con apariencia humana. No siempre aparecen en ese resplandor, no siempre aparecen con vestiduras blancas. A lo mejor en tu vida has encontrado que el Señor ha puesto ángeles con forma humana. Aun cuando en los poemas dicen que con forma humana y se llama mamá, y feliz día de la madre para las madres, pero el Señor está hablando de otra dimensión, de otra categoría. Entonces, Luigi, ¿nos regalas por favor Génesis 19, 1 al 5? Sí. Dice, entre tanto, los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y postrándose con su rostro a tierra, dijo, mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernoctéis y lavéis vuestros pies. De madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron, no, pasaremos la noche en la plaza. Pero como les rogara con insistencia, fueron con él. Entraron en su casa y él les preparó un banquete. Coció panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, jóvenes y ancianos, toda la población, hasta el último. Y gritando a Lot le dijeron, ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sacadlos para que los conozcamos. Entonces, ¿qué vieron los sodomitas? Varones, seres humanos, de la forma de seres humanos. ¿Qué vio Lot? Seres humanos porque los invita a comer, los invita a quedarse a dormir, ¿sí? Él no se dio cuenta de lo que Enoch ya había dicho antes, que estos no duermen, y les ofrece su casa para que duerman.
Les ofrece comida para que restauren sus fuerzas. Si nosotros vamos a las escrituras, el maná que comieron en el desierto, que les da la fortaleza, ¿cómo lo llaman las mismas escrituras? Se llama pan de los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que mirar es cuánta trascendencia hay en la forma como el Señor hace uso repetidamente de la figura de los ángeles en el libro de Apocalipsis, como mensajeros, como unos mensajeros que no van a faltar en lo más minúsculo al mensaje, porque son fieles a aquel que emite el mensaje. Y porque son enviados, porque el que emite el mensaje ama a los destinatarios. Y los destinatarios somos nosotros. Ahora, nosotros no vamos a tener aquí una cátedra de angelología, estamos sentando el preámbulo. Pero, y todo lo que tiene que ver con las categorías de la parte de la, digámoslo así, organigrama celestial que nos ha sido revelado y que nos ha sido comunicado a través de las escrituras, que algún día lo estudiamos. Algún día vimos serafines, serafín, querubín, vimos que en algunas partes aparece el ofanim, vimos quiénes eran los sirín, que todo ese tipo de cosas ya las vimos, categorías, a qué categoría pertenece a Satán, a qué categoría pertenecían los sirín, todo ese tipo de cosas ya lo vimos, cómo se hace visible o cómo se manifiesta esas categorías, todo eso ya lo vimos. Nosotros debemos concentrarnos en lo que venimos en el estudio, Apocalipsis. Entonces vamos a volver a Apocalipsis. Entendamos, vuelvo y les digo, que lo que está diciendo allí a través de este ángel es, venimos a manifestar un pacto. Hay un pacto que hay que recordar, el arco iris. La firmeza de que cuando venga la séptima trompeta, o sea, que es la firmeza de esas piernas nos indica que es indubitable, no se va a excusar, no va a haber cambio en el plan del Señor respecto a la venida de Mashiach, porque es la consumación del misterio de Dios. ¿Mm? Entonces, veámoslo ahora dentro de lo que dice Apocalipsis 10. Luigi, ¿nos regalas entonces nuevamente Apocalipsis 10, 1 al 2, para concentrarnos? Sí, dice, vi a otro ángel fuerte que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño rollo abierto y poniendo su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Cuando por cuestión de tiempo, más adelante veremos ese pequeño rollo y qué pasa con ese pequeño rollo. Y bueno, todo este tipo de cosas. Concentrémonos ahora en esta primera parte. En esta primera parte es el ángel que incluso llama un ángel fuerte, un ángel poderoso. Ha venido hablando de los ángeles de las trompetas y resulta que los ángeles de las trompetas simplemente dice, otro ángel tocó, o sea, un mensajero. Pero este mensajero tiene algo especial, algo que le hace sobresalir, y es que es fuerte, o sea, es poderoso. En pocas palabras, genera al que quiera oponérsele mayor temor y al que se quiera cobijar bajo la mano poderosa de Jehová, le genera mayor confianza. Entonces, ¿qué dice sobre este? Dice que tenía el arco iris sobre la cabeza, uno, su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Pero antes ha hablado y dice que toda criatura en los cielos, en la tierra y en el mar. O sea, está diciendo que este ángel que ha sido enviado con un mensaje a la tierra y al mar, no a los seres celestiales que se han quedado con el Señor. Ellos ya tienen el programa claro. Nos lo quiere aclarar a nosotros, no solamente a nosotros, a aquellos que habitan las profundidades del abismo. Porque recordemos que del abismo ya para esta etapa ha salido unas langostas, ha salido el líder de las langostas, Apolión. ¿Ve? Entonces, está hablando a los dos, digámoslo así, niveles, terrenal, material, humano y de tinieblas. Entonces, cuando pone sus pies, entonces dice allí que pone su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ha sido enviado a traer un mensaje con autoridad sobre los dos, sobre estos dos. Y dice,
que tenía un arco iris sobre su cabeza. Este arco iris nos tiene que hacer recordar el pacto del Señor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos ese pacto, entendemos que el pacto, el Señor aquí a través de este ángel fuerte, nos está indicando su fidelidad. Paremos un momentico, esto, Luigi, para un momentico, por favor.